La lluvia caía despacio aquella mañana como si el cielo quisiera advertirle a Lucía que algo iba a romperse. Estaba en la cocina preparando el desayuno con el aroma del café llenando el aire cuando escuchó el sonido de una maleta al cerrarse. Al principio no le dio importancia. Andrés solía viajar sin avisar, siempre con la excusa de negocios urgentes. Pero esta vez había algo distinto. El silencio entre ellos llevaba semanas creciendo y ahora se sentía más espeso que nunca. Cuando Lucía salió al pasillo, lo vio frente a la puerta principal con el abrigo puesto y el rostro frío. ¿A dónde vas?, preguntó con voz serena, aunque por dentro temblaba. Andrés la miró apenas un segundo, lo justo para evitar sentirse culpable. A buscar lo que realmente me hace feliz. Lucía frunció el ceño, sin entender. ¿Y qué significa eso, Andrés? ¿Qué te falta aquí? Él sonrió con amargura, una sonrisa que dolía más que 1000 palabras. Camila. El nombre cayó como un golpe en el pecho. Camila, la joven asistente que Lucía había contratado 6 meses atrás. La misma que fingía admirarla, que la llenaba de cumplidos y la seguía con ojos de inocencia. Aquella muchacha de mirada dulce y ambición silenciosa. Lucía sintió como el corazón se le rompía, pero no lloró. Ni una lágrima. Lo observó en silencio mientras él cerraba la puerta sin volverse a mirarla. Por primera vez en años la mansión quedó vacía, no por falta de gente, sino de alma. Horas después, mientras las sombras de la tarde cubrían la casa, Lucía se sentó en el sofá, inmóvil. Recordó las veces que había defendido a Andrés frente a todos, incluso frente a su propia familia. Recordó los años de sacrificio, las noches en que él no llegaba a casa, los rumores que ella siempre desmentía con una sonrisa forzada. Camila, susurró. La palabra sabía a traición. Pero en medio del dolor, algo se encendió dentro de ella. No era ira, era dignidad. Se levantó con calma, se arregló el cabello y tomó las llaves del coche. No iba a rogar, no iba a preguntar. Solo iba a actuar. Mientras tanto, Andrés llegaba al apartamento de Camila. Ella lo recibió con una bata de seda color vino y una sonrisa satisfecha. Por fin, Andrés, dijo mientras lo abrazaba. Pensé que nunca te atreverías. Era cuestión de tiempo, respondió él besándola. Camila rió suave. Ahora nadie podrá separarnos. Andrés la miró creyendo realmente que el amor lo justificaría todo. Pero lo que sentía no era amor, era deseo mezclado con orgullo. Creía haber ganado, creía que por fin era dueño de su destino. No sabía que su destino ya estaba siendo reescrito por alguien mucho más inteligente que él. Lucía condujo sin rumbo durante un rato hasta que se detuvo frente a un edificio de oficinas elegante, discreto, con letras doradas que decían, Bufete Herrera y Asociados. Entró sin cita, sin previo aviso. La secretaria levantó la vista, sorprendida por la seguridad en los pasos de esa mujer de rostro sereno y mirada decidida. Quisiera hablar con el abogado principal, dijo Lucía. Es urgente. ¿Tiene cita, señora? Salcedo. Lucía Salcedo. La secretaria tragó saliva al escuchar el apellido. En menos de un minuto, la puerta del despacho se abrió y una voz grave dijo. Hágala pasar. Lucía entró. El despacho era amplio, con estantes llenos de libros y una ventana que daba a la ciudad. Tras el escritorio, un hombre de cabello blanco y ojos penetrantes la observó en silencio. Señora Salcedo, dijo con voz firme. He escuchado su nombre antes. Seguramente por mi esposo, respondió ella con ironía. Quiero el divorcio. El abogado se acomodó las gafas sin mostrar sorpresa. Podemos hacerlo de manera rápida o de manera justa. ¿Cuál prefiere? Lucía sostuvo su mirada. Justa. Él asintió lentamente. Entonces necesitaremos paciencia. Y fuerza. Andrés Salcedo no es un hombre fácil de enfrentar. Lucía cruzó los brazos. Lo sé, pero ya no le tengo miedo. El abogado sonrió por primera vez con una mezcla de respeto y algo más. En ese caso, empezaremos de inmediato. Pero antes debo decirle algo, hizo una pausa como si pesara sus palabras. Andrés cometió un error más grave de lo que imagina. Lucía lo miró, confundida. ¿Qué quiere decir? Él se levantó y se acercó a la ventana. Su esposo ha tocado algo, o mejor dicho, a alguien que no debía tocar. No lo entiendo. Lo entenderá pronto, dijo el abogado volviendo hacia ella con una carpeta en la mano. Firme aquí, confíe en mí.
Lucía dudó por un momento, pero algo en la mirada del hombre le transmitió seguridad. Era una mirada que no mentía, una mirada que conocía el dolor y lo transformaba en estrategia. Tomó la pluma y firmó sin más preguntas. Muy bien, dijo él. A partir de hoy todo cambiará. Eso incluye que él pierda lo que me quitó. El abogado sonrió de nuevo, esta vez con una sombra de satisfacción. Incluye mucho más que eso. Lucía salió del despacho sintiéndose extrañamente ligera. La lluvia había cesado y el viento le acariciaba el rostro como si el mundo reconociera su decisión. No sabía exactamente qué estaba por venir, pero por primera vez no le temía al futuro. Mientras tanto, en el apartamento de Camila, Andrés abría una botella de vino para celebrar su libertad. ¿Te das cuenta?, decía riendo. Por fin puedo ser yo mismo. Camila lo observaba, divertida, jugando con una copa en la mano. Eres un hombre poderoso, Andrés. Nadie te detiene. Él se acomodó en el sofá, confiado. Y tú eres la prueba de que puedo tenerlo todo. Pero en el fondo, incluso entre risas, Camila sabía que Andrés no era el tipo de hombre que compartía su poder. Y él no sabía que ella tampoco era la mujer ingenua que aparentaba ser. Ambos jugaban un juego peligroso, sin saber que ya estaban siendo observados. Esa noche, el teléfono de Andrés sonó. Era su socio. Andrés, ¿tienes un minuto? La voz sonaba tensa. Claro, ¿qué pasa? Solo quiero que sepas que mañana habrá una reunión urgente del consejo. Alguien movió influencias, parece que hay una investigación sobre tus cuentas. ¿Qué? ¿Quién se atrevería? Un abogado. De apellido Herrera. Andrés se quedó en silencio, apretando el teléfono. Nunca escuché de él, murmuró. Pues él sí sabe mucho de ti. Demasiado. Esa noche no pudo dormir. Camila lo notó inquieto, pero él no quiso decirle nada. No quería admitir que algo dentro de él empezaba a temer lo que había desatado. Y mientras el sueño lo eludía, en una oficina iluminada, el abogado Herrera observaba un retrato antiguo sobre su escritorio, una foto de juventud junto a un hombre que se parecía demasiado a Andrés. Sus ojos se endurecieron. Has cometido el mismo error que tu padre, susurró para sí. Pero esta vez aprenderás lo que el poder no enseña, la lealtad tiene precio. Lucía no lo sabía, pero su decisión de esa tarde había encendido una guerra silenciosa. Una guerra donde cada movimiento contaba. Y donde el enemigo era de su propia sangre. El poder tiene un sonido muy particular cuando empieza a romperse, el silencio incómodo de las oficinas, las llamadas que nadie contesta, y los rostros que evitan mirarte a los ojos. Andrés Salcedo lo descubrió demasiado tarde. Aquella mañana, al llegar a su empresa, todo parecía igual. Los empleados lo saludaban con la cortesía de siempre, pero había algo en el aire, una frialdad extraña, un susurro que se detenía en cuanto él pasaba. Cuando entró a su oficina, la secretaria le informó que su cuenta personal estaba, temporalmente restringida por revisión interna. Andrés soltó una risa nerviosa. Debe ser un error del banco. Pero cuando llamó a su gerente financiero, la respuesta fue un silencio largo y lo siento, señor Salcedo, es una orden judicial. El mundo de Andrés empezó a tambalear. Camila lo esperó en el apartamento, ansiosa, moviendo una copa de vino entre las manos. ¿Qué pasó?, preguntó cuando él llegó con el rostro pálido. Algo raro. Mis cuentas están bloqueadas. Alguien movió influencias en el tribunal. ¿Quién podría hacer eso? Andrés apretó los puños. Ese maldito abogado, Herrera. La sonrisa confiada de semanas atrás se había borrado. Ahora solo quedaba la furia. Mientras tanto, el abogado Herrera movía las piezas con precisión quirúrgica. En apenas una semana, los documentos de los contratos falsos y las transferencias ocultas de Andrés salieron a la luz. Los socios que antes lo adulaban comenzaron a dudar. Durante una reunión de emergencia, uno de ellos lo enfrentó. Andrés, el consejo quiere respuestas. Es cierto que desviabas fondos de las fundaciones de tu esposa. Él se levantó bruscamente. No tienen pruebas. Las pruebas están en tu firma, respondió otro, arrojándole un dossier lleno de sellos notariales. Andrés sintió por primera vez el miedo verdadero. Ya no era solo un problema de reputación, era su caída. Esa noche Camila trató de consolarlo. Podemos empezar de nuevo. Vender algunas cosas, mudarnos. Nadie necesita saber nada. Él la miró con desprecio. ¿Tú crees que puedo vivir sin lo que me pertenece?
Yo soy Andrés Salcedo, no un cualquiera. Camila retrocedió. Por primera vez lo vio sin admiración. Ese hombre al que había idealizado no era más que un ego herido. Los días siguientes fueron peores. Los periódicos empezaron a publicar filtraciones, contratos ilegales, abuso de poder, desvío de fondos. En una de las portadas, la foto de Lucía aparecía junto a la palabra justicia. Andrés arrojó el periódico contra la pared. Ella lo está haciendo. Ella y ese abogado maldito. Camila intentó calmarlo. Entonces haz algo, Andrés. No te quedes de brazos cruzados. Lo haré. Al día siguiente entró furioso al despacho del abogado Herrera. Usted cree que puede destruirme con papeles, ¿verdad? Gritó, cerrando la puerta de golpe. El abogado no se inmutó. Yo no destruyo, señor Salcedo. Solo revelo la verdad. Verdad. Lo que está haciendo es una venganza personal. Llámelo como quiera. Yo lo llamo justicia. Andrés se acercó al escritorio, respirando con dificultad. ¿Quién le paga para esto? Mi ex esposa. ¿O solo lo hace por diversión? Herrera se levantó despacio. Le advertí, señor Salcedo. No debería haber tocado a ciertas personas. ¿De qué demonios habla? El abogado lo observó con una calma inquietante. De lo que está más cerca de usted de lo que imagina. Andrés dio un paso atrás confundido. No sé qué juego está jugando, pero lo voy a descubrir. No es un juego, respondió Herrera. Es el final de uno. Cuando Andrés salió del despacho, Lucía estaba en el pasillo. Llevaba un vestido negro, elegante y sobrio, con una carpeta en la mano. Te lo advertí, le dijo sin rencor, pero con una fuerza que él no recordaba haber visto antes. ¿Qué hiciste, Lucía?, preguntó él con la voz quebrada. Solo te dejé ver lo que realmente eres. Ella se marchó sin mirar atrás. Andrés se quedó de pie, mirando cómo su figura se perdía en el pasillo, y por un instante, sintió algo parecido a la culpa. Pero su orgullo era más fuerte. Al día siguiente todo se derrumbó. El consejo directivo lo destituyó como presidente. Sus socios vendieron sus acciones y en cuestión de horas, el apellido Salcedo desapareció de los letreros de la empresa familiar. Andrés no entendía cómo podía haber pasado tan rápido. Intentó contactar a sus abogados de confianza, pero uno tras otro se negaron a representarlo. Todos le decían lo mismo. El caso está en manos del señor Herrera. Nadie quiere enfrentarlo. Camila, viendo el caos, comenzó a empacar sus cosas. No puedo quedarme contigo, Andrés. No quiero hundirme contigo. Así que ahora me dejas tú también. No es por ti, mintió ella. Es por mí. Esa fue la última vez que la vio. Las noches siguientes fueron un desfile de pesadillas. Andrés soñaba con su antigua casa, con Lucía mirándolo desde las escaleras, con la voz del abogado repitiendo: no debiste tocar lo que no te pertenece. Desesperado, volvió a la mansión. La puerta ya no se abría con su llave. Habían cambiado las cerraduras. Desde el interior, escuchó risas, pasos, vida. Una nueva vida que no lo incluía. Golpeó la puerta, pero nadie respondió. Entonces, en un arranque de ira, gritó: Lucía, sé que estás ahí, esto no ha terminado. Pero no obtuvo respuesta, solo el eco de su propia voz rebotando en la oscuridad. Días después, su abogado personal lo llamó con una noticia. Andrés, la empresa fue adquirida oficialmente por un nuevo grupo inversor. ¿Quién la compró?, preguntó, con un hilo de esperanza. Una compañía extranjera, pero según los registros, el apoderado es el señor Herrera. Andrés se derrumbó en la silla. No entendía cómo aquel hombre había podido arrebatarle todo tan rápido. Cada paso, cada movimiento, había sido calculado. Era como si lo conociera de toda la vida. Esa noche, el abogado Herrera observó los documentos finales desde su despacho. Todo estaba en orden. La justicia, lenta pero precisa, había hecho su trabajo. Un asistente entró y le dejó una carpeta. Los activos de Salcedo están oficialmente transferidos. Herrera asintió. Perfecto. Que reciba lo que sembró. Antes de marcharse, abrió un cajón y sacó una vieja fotografía, 2 hombres jóvenes, de traje, riendo frente a una casa de campo. En la parte de atrás, una inscripción: los hermanos Herrera Salcedo, juntos por siempre. Su mirada se endureció. Te lo advertí, hermano, murmuró. Criaste a un hijo igual de soberbio que tú. Pero esta vez, el apellido Salcedo pagará sus deudas. Mientras tanto, Lucía miraba por la ventana de su nuevo apartamento.
La ciudad seguía igual, pero ella no. Ya no era la esposa débil que esperaba comprensión, era una mujer que había recuperado su poder en silencio. Sabía que la guerra no había terminado, pero también sabía algo más: Andrés ya no era un enemigo. Era un recuerdo que el tiempo se encargaría de borrar. Y lejos de ambos, en la oscuridad de un despacho iluminado por una lámpara solitaria, el abogado Herrera sonrió apenas. El juego aún no revelaba todas sus cartas. Porque en su mesa había un documento sellado con una cláusula final. Una verdad que Andrés aún debía descubrir. Una verdad que lo destruiría no por lo que había hecho, sino por lo que era. El sonido del reloj fue lo único que llenaba la habitación. Cada tic-tac era una herida abierta en la mente de Andrés Salcedo. La lluvia golpeaba los cristales del pequeño apartamento donde vivía ahora, un lugar sin lujos, sin sirvientes, sin poder. En apenas 3 meses había pasado de ser el empresario más respetado del país a un hombre olvidado, señalado y solo. Camila se había marchado semanas atrás. Ni siquiera dejó una nota. Solo un perfume que se disipó en el aire como todo lo que alguna vez creyó suyo. Las cuentas estaban vacías, la prensa lo había devorado, y sus antiguos amigos fingían no conocerlo. Esa mañana, cuando creyó que no podía caer más bajo, el cartero tocó la puerta. «Señor Salcedo, una carta para usted. Sin remitente». Andrés la tomó con desconfianza. Dentro había una hoja doblada y una frase escrita a mano. «Mayor que, ven mañana a las 10. Hay algo que debes escuchar». Abajo, una dirección. El despacho del abogado Herrera. Durante toda la noche no pudo dormir. Dio vueltas en la cama, imaginando 1000 escenarios. Sería una trampa, un nuevo golpe, pero algo dentro de él, quizá orgullo, quizá desesperación, lo empujó a ir. A las 10 en punto, entró al edificio. El mismo donde había jurado no volver. El mismo donde había gritado, humillado y amenazado. La recepcionista lo miró con cierta compasión, como si viera a un fantasma. «El señor Herrera lo está esperando». Andrés caminó por el pasillo con pasos pesados. Cuando la puerta se abrió, lo vio allí, sentado detrás del escritorio, con la misma calma de siempre. Pero esta vez no estaba solo. A su lado, Lucía. Ella vestía un traje blanco, elegante, serena. No había rencor en su mirada, solo una distancia que dolía más que el odio. «¿Qué más quieren de mí?», preguntó Andrés, cansado. «Ya me lo quitaron todo». El abogado no respondió enseguida. Se levantó, tomó un sobre de su escritorio y lo colocó frente a él. «No estamos aquí para quitarte nada, Andrés. Estamos aquí para contarte algo que siempre ignoraste». Andrés miró el sobre sin tocarlo. «¿Qué es esto?». «La historia que te negaste a conocer», dijo Herrera con voz grave. «La verdad sobre tu familia». Lucía lo observó con tristeza. «Escúchalo, Andrés. Solo una vez en tu vida, escucha». El abogado se acercó despacio. «Tu padre no murió como te hicieron creer. Dejó un testamento, uno que fue ocultado». Andrés lo miró con incredulidad. «Eso no tiene sentido. Cuando él murió, el notario me dijo que no había dejado nada. Porque tu tío lo escondió. Tu padre sabía que el poder podía corromperte, y quiso protegerte de ti mismo». «Mi tío, ¿qué tiene que ver él con esto?». Herrera lo miró directamente, sin parpadear. «Todo. Porque ese tío soy yo». El silencio fue brutal. Andrés sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué está diciendo? «Soy el hermano menor de tu padre. El mismo al que él apartó del negocio familiar porque no estaba de acuerdo con sus métodos. El mismo al que tú, sin saberlo, humillaste cuando asumiste la presidencia». Andrés retrocedió un paso confundido. «No, eso no puede ser». «Sí puede», intervino Lucía con voz suave. «Yo lo descubrí hace semanas cuando firmé los documentos del divorcio. Él nunca quiso venganza, quiso justicia». Herrera suspiró, mirándolo con algo que se parecía a la compasión. «Tu padre murió decepcionado, Andrés. No por tus errores, sino por lo que heredaste de él, el orgullo, la soberbia, la creencia de que el poder te hacía intocable. Yo intenté advertirte, pero tú ni siquiera sabías quién era. ¿Por qué no dijiste nada antes?». «Porque no estabas listo para escuchar», respondió el abogado. «Y porque necesitabas perderlo todo para entender qué significa realmente tenerlo todo». Andrés bajó la mirada. Por primera vez en mucho tiempo no tuvo respuesta. Todo lo que creía cierto se desmoronaba. Herrera le entregó una carpeta gruesa.
Dentro están las escrituras de tus propiedades, las cuentas, los documentos de la empresa. Todo lo que perdiste puede volver a ser tuyo. Andrés lo miró, incrédulo. ¿Por qué harías eso? Porque no lo hago por ti, dijo Herrera con firmeza. Lo hago por tu padre. Y porque él escribió una condición. Lucía observó al abogado abrir el documento. En la primera página, en letras claras, estaba la cláusula final del testamento. Mayor que, mi herencia será devuelta solo cuando mi hijo aprenda que el apellido Salcedo no se honra con dinero, sino con humildad. Andrés sintió un nudo en la garganta. No entiendo. Si entiendes, lo interrumpió Herrera. No puedes recuperar nada mientras sigas siendo el mismo hombre que destruyó su familia. Lucía se levantó despacio. Él tiene razón. No te deseo mal, Andrés. Pero ya no puedes seguir arrastrando a todos contigo. Andrés la miró con los ojos enrojecidos. Alguna vez podrías perdonarme. Lucía respiró hondo. Ya lo hice. Por eso estoy aquí. Pero el perdón no borra el daño. Solo me libera de ti. Ella tomó su bolso y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo un instante. Te amé más de lo que debí. Y tú confundiste mi amor con debilidad. Pero no volveré a hacerlo. Cuídate, Andrés. La puerta se cerró suavemente. El abogado y Andrés quedaron solos. Herrera lo observó en silencio unos segundos antes de hablar. Ahora entiendes por qué lo hice todo. No era venganza. Era una lección. ¿Y qué se supone que haga ahora? Empieza por ser un hombre. No un apellido. Andrés asintió, derrotado. Herrera le extendió la mano. Por un instante, Andrés dudó, pero finalmente la estrechó. Gracias, tío, dijo con voz quebrada. No me agradezcas. Demuéstralo. Semanas después, las noticias dejaron de hablar de él. El apellido Salcedo desapareció del ámbito empresarial, pero algunos lo vieron en un centro comunitario, trabajando con jóvenes en riesgo. Nadie lo reconocía, y a él no le importaba. Una tarde, mientras ayudaba a pintar una pared, un niño le preguntó. «Usted era rico, ¿verdad?» Andrés sonrió con tristeza. «Sí, y no supe serlo. Y ahora es feliz». Andrés levantó la vista hacia el cielo, respiró profundo y respondió. «Por primera vez, sí». En otro lugar, Lucía observaba desde la ventana de su oficina los edificios que ahora llevaba su apellido. Había reconstruido su vida desde cero, no con venganza, sino con determinación. El bufete Herrera y Asociados era ahora parte de su empresa, y su relación con el abogado se había convertido en una alianza sólida y respetuosa. Herrera, por su parte, guardaba la vieja foto familiar en su escritorio. Dos hombres jóvenes sonriendo, sin saber que el destino los pondría en bandos opuestos. Al final, hermano, susurró mirando la foto, tal vez logré lo que tú no pudiste, enseñarle a tu hijo el valor de la caída. Y así, el apellido Salcedo no murió, pero cambió de significado. Ya no era sinónimo de riqueza o poder, sino de redención y aprendizaje. El mundo olvidó su historia. Pero en el silencio de una vida nueva, Andrés comprendió al fin que a veces, para volver a levantarse, hay que perderlo todo primero.